Sigo caminando mientras llega el día en que Cristo venga para levantar a su pueblo amado, al que ha salvado, al que ha redimido con su santa sangre. Hola, hola, bendiciones para todos ustedes en esta mañana de lunes. Le damos la bienvenida a todos ustedes a este tiempo de devocional y este tiempo con la palabra del Señor que Dios quiere regalarnos en esta mañana de lunes, y siempre deseándoles a ustedes que hayan tenido un fin de semana bendecido en la presencia del Señor, y ahora podamos tener este encuentro con la palabra de Dios en esta mañana madrugada para nosotros en Colombia. Le damos la bienvenida a todos ustedes, mis queridos y amados hermanos y amigos, y vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, y vamos a leer esta palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, y decimos todos amén y amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta mañana nos vamos a centrar específicamente en este versículo: yo edificaré mi iglesia. Dios, ese Dios bueno, creador de todas las cosas, no quería quedarse simplemente con la gloria allá en el reino de los cielos. Él quería compartir su gloria y siempre ha querido tener comunión con los seres humanos, contigo y conmigo. Dios siempre ha querido compartirnos las cosas ocultas, los secretos, todas aquellas manifestaciones de su gloria que aún nosotros, a nuestra pequeña capacidad, no hemos podido ni aprender ni hemos podido comprender a la totalidad. Este buen Dios se escogió a un hombre llamado Moisés, y a este hombre Moisés le dijo las siguientes palabras: que él quería habitar en medio de su pueblo y ser su Dios. Qué maravillosa expresión. Dios habitando en medio del pueblo de Dios. Dios dirigiéndolos en la noche, en la mañana y en la tarde. La gloria de Dios dándose a conocer en una manifestación gloriosa para todos el pueblo de Israel. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, y para eso le entregó unos planos para construir un tabernáculo, el cual allí reposaría su gloria. Él sería el Dios del pueblo del Señor, los dirigiría, los acompañaría. Ellos sabrían que siempre allí la presencia de Dios iba a estar con todos ellos. Sería maravilloso para aquellas personas saber de que Dios no solamente intimaba con Moisés, sino que ahora Dios iba a habitar en un lugar construido, diseñado de la misma mente de Dios, para que lo construyeran los hombres, para que así pudiera habitar la presencia de Dios con ellos. El tabernáculo significó para el pueblo de Dios la habitación sagrada, la morada del Dios mismo. Esa morada que estaba en medio de ellos era, yo creo que un regocijo muy grande para el pueblo de Dios, saber, ver de que allí, no importara, aunque no vieran toda la expresión de su gloria, saber que allí entre los dos querubines que cubrían con sus alas, allí donde iba los ministros llevando en una procesión solemne, por así decirlo, adelante llevaban el arca del pacto, aquel tabernáculo que se desarmaba cuando tenían que levantarse, cuando tenían que irse, y volvían y lo armaban donde quiera que ellos iban, y volvían y armaban el lugar de reunión donde Dios daba instrucciones, donde Dios decía cómo hacer las cosas. Luego, más tarde, estos planos llegaron a manos del rey David. El rey David se le había dado una orden de que él construiría un templo para Dios, un templo para que toda la nación de Israel pudiera congregarse, pudieran leer la Torá, pudieran leer y glorificar a ese buen Dios.
pero a causa del pecado y ciertas otras circunstancias no lo pudo construir el rey David. Y es de donde allí estos planos pasan de la mano de David al rey Salomón. Y Salomón toma aquellos planos, toma aquellas instrucciones para construir lo que iba a ser la gloria de Israel. Un templo donde la gloria, la Chequiná de Jehová, donde nunca más se iba a ir la gloria de Dios de aquel lugar e iba a permanecer con el pueblo de Dios. Y a Salomón se le dijo en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 11 y 13, se le dijo lo siguiente: entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón: en cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Miremos este primer aspecto. Dios le dice: este templo que tú estás construyendo, el diseño del templo era de Dios. Cómo se debían de hacer todas las cosas en el templo, todo venía con la orden y la dirección de Dios. ¿Qué era lo que tenían que escoger? ¿Qué era lo que no tenían que escoger? ¿Cómo debían vestirse? ¿Cómo debían presentarse ante la presencia de Dios? ¿Cómo debía de hacerse cada fiesta? ¿Cómo debía comportarse los servidores dentro de la casa de Dios? Aunque la construcción era humana, la dirección para cómo se hiciera todo era de parte de Dios. Pero aquí hay algo interesante, y es que la construcción era humana. Y las construcciones que hoy día vemos de templos, de iglesias, que hombres evangelistas, pastores, misioneros han construido a nivel mundial, es la construcción humana. Tal vez con el pensamiento de Dios vinieron y construyeron algo en algún lugar con la dirección del Espíritu Santo del Señor, obviamente. Pero cuando nos centramos en el templo, tenemos que mirar que el templo simplemente son ladrillos, son simplemente cantidades y cantidades de hierro, de cemento, de arena, mano de hombres que tal vez con el ánimo pronto de tener un lugar donde reunirse, pues a ello han llamado iglesia. Pero realmente lo que es iglesia no son los muros. La construcción, vuelvo y digo, la construcción es humana, pero el de edificar la iglesia no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Y es por eso que nosotros debemos dejar que Él edifique principios y valores ricos espiritualmente hablando en todos y cada uno de nosotros. Miremos que el Señor le dijo a Salomón: este edificio que tú, este templo que estás construyendo, pero después le dice cómo Él edifica: si tú sigues. Mira que le dice: si tú sigues. O sea que es Dios el que edifica. Él es el que pone los principios de la bendición, de la gloria, de que permanezca la presencia de Dios en la casa de Dios. Todos aquellos principios y edificación la da el Señor. En el segundo aspecto que vemos aquí en este hermoso pasaje es que esta es la manera en que Dios edifica. Dios miró que Salomón edificó por fuera, pero Dios construye de adentro hacia afuera. Esa es la manera en que Dios empieza a edificar. Y en el tiempo de Salomón, Dios le dio la magnífica construcción. Pero Dios le dijo: si tú sigues esto, si tú me obedeces, si tú guardas, si tú caminas, si tú haces esto, si tú haces lo otro, yo permaneceré en medio de mi pueblo Israel y yo seré su Dios y nunca más les faltará nada. Amados queridos, nosotros somos templo del Espíritu Santo y eso lo vamos a ver en otro devocional. Nosotros somos la edificación perfecta de Dios y es Dios el que tiene que edificar a su iglesia, no los muros, no el techo de una iglesia,
no las bancas de una iglesia, no la guitarra ni la batería de una iglesia. Dios tiene que edificar estos templos, nuestras vidas. Si nuestras vidas son edificadas por Él, seremos bendecidos, habrá bendición, habrá protección y permitiremos que el Espíritu Santo de Dios tome dominio sobre lo que a Él le pertenece, que es nuestra vida. Así, hermano, que Dios no construye como nosotros lo pensamos. Sus planos, sus diseños no son terrenales. Sus planes y sus diseños son espirituales, y a la final Él es el que edifica de adentro hacia afuera, y a su tiempo veremos cómo quedó construido el edificio. Así que oremos y démosle gracias a Dios en esta mañana del día lunes y encomendemos a Dios nuestro camino y esta semana. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Tú eres el que edifica, Señor. Aunque hayan construcciones humanas, tú edificas de adentro hacia afuera. Tú eres el que dice se hace. Tú eres el que dice ve. Tú eres el que dice habla. Y Señor, así vas edificando en cada uno de nosotros, conforme a tus planos y diseños que tienes para con nosotros. Te damos gracias en esta mañana de lunes y encomendamos a ti este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Que tengan un feliz lunes en la presencia del Señor. Bendiciones. Dios los bendiga.